Millonario llora en CDMX al escuchar revelación impactante de niña de 9 años embarazada. El bullicio del hospital en la Ciudad de México era abrumador. Sonidos de máquinas, el murmullo de las enfermeras y los ecos de pasos veloces llenaban el aire cargado de una extraña mezcla de angustia y esperanza. Pero en medio de todo eso, un grito desgarrador cortó el ruido. Era Sofía, una niña de apenas 9 años que en un giro de la vida se encontraba en trabajo de parto. Su rostro pálido y lleno de miedo contrastaba con la impasividad del entorno. La historia tras esa pequeña vida era más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. El doctor Alejandro Martínez, un médico joven con una mirada comprensiva, se acercó, corriendo a la sala donde la niña estaba siendo atendida. No podía creer lo que veía. Sofía, con un abrigo que le quedaba grande, mantenía su mirada fija en el suelo, como si temiera que al mirar a otra persona su verdad saldría a la luz. Su abuela Isabel, sentada a su lado, la acariciaba suavemente, pero su rostro mostraba una mezcla de culpa y dolor. ¿Cómo había llegado a esto? La tristeza la consumía mientras trataba de consolar a su nieta. Aún así, en el fondo, las preguntas atormentaban su mente. Mientras el doctor Martínez revisaba los signos vitales de Sofía, notó un cuaderno desgastado a su lado. Sofía, sin poder evitarlo, comenzó a garabatear. Dibujaba una casa con una puerta cerrada. Sus ojos brillaban con lágrimas que parecían querer escapar, y el doctor Martínez se dio cuenta de que cada trazo reflejaba un anhelo profundo de protección, pero también de miedo y aislamiento. Ella parecía contar su historia a través de esos dibujos, pero de una manera que todavía no podía verbalizar. Entre el ruido de las máquinas y el suave murmullo de otros pacientes, Sofía empezó a soltar su abrigo de secretos. Con voz temblorosa, comenzó a contar sobre su vida. Hablaba de un padrastro, Rubén, que había cruzado líneas que ningún adulto debería. El nombre de un vecino, Eduardo, también surgió, un hombre que parecía normal, pero había estado presente en lo oscuro de su realidad. Cada palabra que salía de sus labios era como un grito ahogado que retumbaba en el corazón del doctor Martínez, quien se sintió cada vez más conectado a esta pequeña en su tormento. Mientras tanto, la tensión aumentaba. Con cada garabato que Sofía hacía en el cuaderno, la fecha del juicio se acercaba. Esa sería su oportunidad para enfrentar a sus agresores, pero también un día de miedo total. El doctor Martínez se dio cuenta de que estaba más allá de su deber como médico, debía actuar, no solo escuchar. A medida que la luz de la esperanza parpadeaba en los ojos de Sofía, la pregunta quedó flotando en el aire. Ella miraba al doctor Martínez con el último dibujo en la mano, una puerta que ya no estaba cerrada. Tendría la valentía necesaria para enfrentarse a sus miedos y revelar la verdad que podría cambiarlo todo. Hey, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí, y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. El bullicio del hospital en la Ciudad de México era abrumador. El sonido de las máquinas, el murmullo de las enfermeras y los ecos de pasos veloces llenaban el aire, cargado de una mezcla de angustia y esperanza. Pero en medio de ese caos, un grito desgarrador cortó el ruido. Era Sofía, una niña de apenas 9 años, en trabajo de parto. Su rostro pálido y lleno de miedo contrastaba con la frialdad del entorno. La historia detrás de esa pequeña vida era más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. El doctor Alejandro Martínez, un médico joven con una mirada comprensiva, corrió hacia la sala donde la niña estaba siendo atendida. No podía creer lo que veía. Sofía, con un abrigo que le quedaba grande, miraba al suelo como si temiera que al mirar a otra persona su verdad se manifestara. Su abuela Isabel, sentada a su lado, acariciando a su nieta, mostraba una expresión que combinaba culpa y dolor. ¿Cómo había llegado a esto? La tristeza la consumía mientras trataba de consolarla, pero las preguntas atormentaban su mente. El doctor Martínez revisaba rápidamente los signos vitales de Sofía cuando notó un cuaderno desgastado a su lado. Sofía, sin poder evitarlo, comenzó a garabatear, creando dibujos de una casa con la puerta cerrada. Sus ojos brillaban con lágrimas que amenazaban con escapar, y el doctor comprendió que cada trazo reflejaba un anhelo profundo de protección, pero también de miedo y aislamiento. Sofía contaba su historia a través de esos dibujos, en un lenguaje que aún no podía verbalizar.
Entre el ruido de las máquinas y el suave murmullo de otros pacientes, Sofía comenzó a liberar su abrigo de secretos. Con voz temblorosa, empezó a contar la historia de su vida. Hablaba de un padrastro, Rubén, que había cruzado líneas que ningún adulto debería. El nombre de un vecino, Eduardo, también surgió, un hombre que parecía normal pero había estado presente en las sombras de su vida. Cada palabra que salía de su boca era un grito ahogado que retumbaba en el corazón del doctor Martínez, quien sentía un vínculo cada vez más fuerte con la niña en su tormento. La tensión aumentaba. Mientras Sofía garabateaba en su cuaderno, la fecha del juicio se acercaba. Esa sería su oportunidad para enfrentar a sus agresores. Pero también un día de horror total. El doctor Martínez comprendió que ya no se trataba solo de cumplir con su deber, debía actuar. A medida que la luz de la esperanza titilaba en los ojos de Sofía, una pregunta quedó flotando en el aire. Ella miraba al doctor Martínez con el último dibujo en la mano, una puerta que ya no estaba cerrada. Tendría la valentía necesaria para enfrentarse a sus miedos y revelar la verdad que podía cambiarlo todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene, y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. Sofía miraba al doctor Martínez, el corazón le latía tan rápido que temía que fuera a salir de su pecho. El dibujo de la puerta abierta en su cuaderno temblaba entre sus manos. Sabía que estaba a punto de decir lo que tanto había guardado, pero el miedo se apoderaba de ella. La luz del pasillo se desdibujaba mientras la presión del momento la envolvía. Fue entonces cuando de repente la puerta de la sala se abrió abruptamente. Un hombre entró, vestido con un traje oscuro, la mirada fría y amenazante. Sofía sintió que el aire se le escapaba y el doctor Martínez dio un paso adelante, bloqueando la entrada con su cuerpo. ¿Qué haces aquí, Rubén?, preguntó con firmeza. La voz del médico retumbó por el lugar. «Voy a llevarme a Sofía», respondió el padrastro en un tono tranquilizador que no era efectivo en absoluto. «No tienes idea de lo que estás haciendo, doctor». Sofía se hundió en su abrigo, sus ojos llenos de terror. «No quiero irme», murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Rubén avanzó un paso más y el doctor Martínez levantó una mano. «Esto es un hospital. Ella no está bien, necesita atención», dijo, intentando mantener la calma, pero por dentro sentía un nudo apretado en el estómago. «Lo que necesita es volver a casa». «Te estás metiendo donde no te llaman», afirmó Rubén. Su tono ya no era sereno, ahora era amenazante. Sofía, en medio del caos que la rodeaba, recordó las sombras que había dibujado en su cuaderno. La casa con la puerta cerrada representaba su encierro, pero la puerta abierta que había dibujado hacía momentos era lo que deseaba: libertad. Justo cuando Rubén daba un paso más, el doctor Martínez se interpuso en su camino decididamente. «Déjala en paz, no se va contigo. Este es su lugar ahora. Tienes que responder por lo que has hecho». Su voz resonaba entre las máquinas y murmullos del hospital, pero Rubén sonrió, un gesto que tenía mucho de arrogancia, y eso desconcertó al doctor Martínez. «¿Quieres saber lo que he hecho?», preguntó Rubén. «Pregúntale a su abuela. Isabel sabe exactamente por qué Sofía debe volver a casa». Las palabras flotaron en el aire. El doctor Martínez se dio la vuelta y el rostro de Isabel palideció. ¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba y Sofía miró a su abuela, la confusión y el dolor reflejados en sus ojos. «Todo esto es una farsa, doctor. Esa niñita aquí es solo el centro de un juego más grande», dijo Rubén. «Si ella sigue hablando, se desatará un caos que incluso tú no podrás manejar». Sofía sentía que el mundo a su alrededor giraba. «¿Qué caos?», preguntó, su voz entrecortada. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Quería saber, quería la verdad. Rubén, sonriendo, dio un paso atrás, pero su mirada seguía fija en Sofía. «Lo que no sabes, Sofía, es que todos estamos conectados de una manera que no comprendes. A veces los secretos se esconden a plena vista, solo tienes que abrir los ojos». El doctor Martínez se quedó helado al escuchar eso, una sensación helada se apoderó de él. Había algo más grande en juego, algo que podía cambiar la vida de todos. El pánico creció en la sala cuando Sofía, con un impulso frenético, aferró su cuaderno con más fuerza y miró a ambos. Su voz, ahora firme: «Voy a enfrentar mis miedos. No me iré, no me van a callar más».
Los murmullos comenzaron a aumentar en el pasillo, el sonido de pasos se aceleró y el bullicio se convirtió en una sinfonía caótica. Rubén sonrió, pero había un filo de preocupación en sus ojos. Sofía había despertado algo más poderoso de lo que había imaginado. «Veremos cuánto dura esa valentía», susurró Rubén antes de dar media vuelta y salir, dejando un rastro de incertidumbre detrás. Sofía y el doctor Martínez se miraron, sintiendo la inaudita tensión en el aire. El futuro era incierto, lleno de sombras y miedo, pero también de un destello de valentía. ¿Qué secretos descubriría Sofía? ¿Y qué haría Rubén a continuación? La verdad estaba a punto de desatarse y nadie estaba preparado para lo que vendría. Sofía miraba al doctor Martínez, sintiendo que su corazón latía con fuerza, casi como si quisiera escapar. El dibujo de la puerta abierta en su cuaderno temblaba entre sus manos. Sabía que este era el momento de hablar, y con una mezcla de miedo y determinación estaba lista. Pero su voz se quedó atrapada en su garganta. El médico se mantuvo firme frente a Rubén, intentando proteger a la niña. No podía permitir que se la llevaran, no así. «No puedes llevártela, Rubén». «No lo harás», dijo, su voz resonando con una autoridad que no estaba seguro de sentir. Rubén sonrió, pero su mirada tenía un toque de desesperación, como si un hilo se estuviera rompiendo. «Lo que no sabes, doctor, es que tengo más poder del que imaginas», dijo, avanzando un paso, pero antes de que el doctor Martínez pudiera reaccionar, un grito desgarrador atravesó el silencio del pasillo. Una enfermera corrió, pálida como un fantasma, con los ojos desorbitados. «Un accidente en la unidad pediátrica. Necesitamos ayuda ahora». Las palabras apenas habían salido cuando el caos estalló a su alrededor. La presión aumentó y el corazón de Sofía se hundió. «Mierda», murmuró el doctor Martínez, girando su cabeza hacia la puerta, «no puedo dejarla sola». Pero Rubén, en medio del bullicio, alzó la mano. «Vete, doctor, no querrás perderte de esta sorpresa», dijo. Su tono burlón se mezclaba con el caos. Desde el fondo del pasillo un sonido rompió la tensión. El llanto de un bebé no era solo un llanto, era un eco familiar. El doctor Martínez sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De quién es ese bebé?», preguntó, su voz de repente tensa. Volteó a ver a Sofía, sus ojos reflejaban terror. «Es un bebé, no puede ser», murmuró Sofía, y su rostro se tornó ceniciento. Rubén sonrió, esa sonrisa de alguien que había estado esperando el momento justo. «Sofía, ¿no te acuerdas? El bebé que tuvimos juntos». El tiempo se detuvo. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. El doctor Martínez se quedó helado. «¿Qué estás diciendo?». Los latidos del corazón de Sofía resonaban en sus oídos mientras la verdad se abría paso como un torrente. «No es solo tu padrastro, Sofía. Eres parte de algo más grande. Este juego, este teatro, tiene muchos actores». «Tu abuela sabe de lo que hablo», dijo Rubén, su mirada desprovista de sentimientos, como si estuviera disfrutando de la tormenta que había desatado. Isabel, al escuchar su nombre, palideció aún más. «No, no puede ser, no puede ser», repetía, su voz temblando al borde de las lágrimas. «Sí, Isabel, ella es parte de la razón de la que nunca hablamos. Las decisiones que tomaste afectaron a toda la familia», continuó Rubén, internándose más en el caos. Sofía, paralizada, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cada memoria, cada momento, se rompía a su alrededor. «Eres la hija que nunca se supo que existía», añadió. La atmósfera se volvió densa, opresiva. El doctor Martínez miró a Sofía, sus ojos estaban llenos de confusión y dolor. «Es cierto, Sofía». «¿Es cierto que?». Su voz se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra inconcebible. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. «No, no», murmuró, balbuceando, como si intentara alejarse de la verdad. Su cuerpo temblaba, el cuaderno se le resbalaba de las manos y el eco del llanto del bebé se volvía más fuerte, más insistente. Ella dio un paso atrás, presionando su espalda contra la pared, como buscando protección. La puerta del hospital se abrió invitando a más enfermeras y doctores a entrar, pero todo se sentía lejano. La realidad se desdibujaba. Sofía encontró al doctor Martínez buscando respuestas en sus ojos, pero él estaba tan perdido como ella. «Esto es solo el comienzo, Sofía», dijo Rubén, y con una sonrisa helada giró y se perdió entre el caos. En ese instante todo cambió. La verdad revelada dejó una sombra sobre ellos, una sombra que todos temían, una sombra que podía destruirlo todo. ¿Qué haría ella ahora? ¿Cómo enfrentaría esa nueva vida, esa nueva identidad? El silencio que se instaló fue ensordecedor, sin respuestas, sin caminos claros. Solo la incertidumbre, el dolor palpable y la realidad aplastante de que nada volvería a ser igual. Sofía miraba al doctor Martínez, sintiendo que su corazón latía con fuerza, casi como si quisiera escapar. El dibujo de la puerta abierta en su cuaderno temblaba entre sus manos. Sabía
que este era el momento de hablar, y con una mezcla de miedo y determinación estaba lista, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. El médico mantuvo firme su posición frente a Rubén, intentando proteger a la niña. «No puedes llevártela, Rubén, no lo harás», dijo, su voz resonando con autoridad y emoción. Rubén sonrió, pero su mirada estaba llena de desesperación, como si un hilo se estuviera rompiendo. «Lo que no sabes, doctor, es que tengo más poder del que imaginas», dijo, avanzando un paso. Pero antes de que el doctor Martínez pudiera reaccionar, un grito desgarrador atravesó el silencio del pasillo. Una enfermera corrió, pálida como un fantasma, con los ojos desorbitados. «Un accidente en la unidad pediátrica, necesitamos ayuda ahora». Las palabras apenas habían salido cuando el caos estalló a su alrededor. Sofía sintió un nudo en el estómago. «¡Mierda!», murmuró el doctor Martínez, girando su cabeza hacia la puerta. «No puedo dejarla sola», pero Rubén, en medio del bullicio, alzó la mano. «Vete, doctor, no querrás perderte de esta sorpresa», dijo, su tono burlón mezclándose con el caos. Desde el fondo del pasillo, un sonido rompió el silencio. El llanto de un bebé no era solo un llanto, era un eco familiar. El doctor Martínez sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De quién es ese bebé?», preguntó tenso. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, su rostro reflejaba terror. «Es un bebé, no puede ser», murmuró Sofía, el color desvaneciéndose de su rostro. Rubén sonrió, esa sonrisa helada que otorgaba un peso inexplicable al aire. «Sofía, ¿no te acuerdas? El bebé que tuvimos juntos». Las palabras cayeron como piedras en el silencio. El doctor Martínez se quedó helado. «¿Qué estás diciendo?». Su mente se nubló. Sofía sentía que su mundo se desmoronaba. «No, no», murmuró, balbuceando, desconectada de la realidad. Su cuerpo temblaba, el cuaderno resbalaba de sus manos y el llanto del bebé se volvía más fuerte, más insistente. Dio un paso atrás, buscando protección en la pared. La puerta del hospital se abrió invitando a más enfermeras, pero todo se sentía lejano. La realidad se desdibujaba. Sofía encontró la mirada desesperada del doctor Martínez, buscando respuestas en sus ojos, pero él estaba tan perdido como ella. «Esto es solo el principio, Sofía», dijo Rubén, y con una sonrisa helada giró y se perdió entre el caos. De repente, un grupo de hombres en trajes oscuros entró al hospital, como una tormenta arrasando todo a su paso. Uno de ellos había colocado una capucha y el aire se volvió denso, opresivo. «¡Todos afuera!», gritó el hombre al frente, quien parecía tener el control. Miradas curiosas se volvieron temerosas mientras el pánico se apoderaba de la sala. El doctor Martínez se dio cuenta de que estos hombres no estaban ahí por el accidente. «Sofía, ven aquí», le gritó intentando atraer su atención, pero algo en la mirada de esos hombres lo hizo detenerse. Intensidad, poder, la tensión era palpable. Uno de los hombres se acercó a Sofía. «Eres fuerte, Sofía, más fuerte de lo que imaginas», dijo, su voz resonante como un trueno. «Tu vida ha sido una mentira y es hora de que la verdad salga a la luz». Sofía sintió que su corazón se detenía. «¿Qué verdad?», murmuró. «Eres parte de algo mucho mayor. Nuestro lugar está en juego», dijo el hombre, sacando un pequeño dispositivo que iluminó la habitación con un brillo inquietante. «Lo que has hecho, lo que has guardado, tiene consecuencias que no puedes imaginar». El ambiente se volvió aún más tenso. Rubén, que había estado a la sombra, pareció encogerse, su rostro ahora pálido. «No, no pueden estar aquí», murmuró, como si se le escapara la realidad. «¿Por qué no?». «¿Me lo dijiste?», preguntó Sofía, incapaz de controlar la voz quebrada. Cada palabra era un filtro de dolor que atravesaba su ser. «A veces las verdades son más oscuras de lo que imaginamos», dijo Rubén, el miedo reflejado en su rostro. «Pero tú, Sofía, tienes el poder de decidir». De repente, una gran explosión resonó en el fondo del hospital. Las luces parpadearon y un grito de terror se elevó. Todo se volvió un caos de cuerpos, gritos y sonidos ensordecedores. El doctor Martínez, con los instintos de un médico, corrió hacia Sofía, pero los hombres rodearon a la niña. «Vámonos, necesitamos saber la verdad», dijo uno, sus ojos opacos ardiendo de determinación. Sofía sentía que el mundo se desvanecía. «No», gritó, aferrándose al cuaderno. «No me llevarán, no me van a callar más». La valentía resplandecía en su mirada mientras el caos la envolvía. La explosión había cambiado todo. Amigos, enemigos, la verdad que nunca estuvo hecha de una sola pieza. La vida de Sofía colgaba de un hilo y el secreto que arrastraba podría ser más devastador de lo que jamás había imaginado. ¿Qué camino tomaría ahora? ¿Estaría lista para enfrentarse a lo que vendría? La respuesta se desvanecía entre la incertidumbre y el peligro. Sofía sentía que el aire se le escapaba, el sonido del llanto del bebé resonaba en sus oídos como un eco agonizante. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz suave, temblando entre el miedo y la necesidad de respuestas. Aquellos hombres la rodeaban, sus intenciones
Eran tan opacas como la sombra que los seguía. En ese momento de incertidumbre, la sala pareció detenerse. «Lo que has guardado tiene consecuencias», repitió uno de los hombres, mientras su mano temblaba un poco, sosteniendo un dispositivo brillante que emitía un resplandor inquietante. «Eres más importante de lo que crees». Y cuando esas palabras colisionaron con la realidad, la puerta del hospital estalló de un golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió, cada uno con una presencia que exigía respeto. Sofía se congeló, el corazón le dio un vuelco. El doctor Martínez dio un paso adelante, pero fue rápidamente detenido por el hombre más alto que con una mirada fría lo paralizó. «Apártate, no te metas en esto». El caos se apoderó de la sala, gritos y llantos resonaban en todas direcciones. Sofía podía sentir cómo las murallas de su mundo empezaban a derrumbarse. El hombre de la capucha miró fijamente a Rubén y le dijo: «Tú has fallado en tu misión, ella es nuestra. ¿Qué quieren de mí?», preguntó Sofía mirando a Rubén, buscando en él algún destello de protección, pero su mirada vacía la desarmó. «No me dejes sola», rogó, sintiendo que la desesperación le invadía el pecho. Rubén se encogió más pequeño ante la presión. «No sé de qué hablan, no sé nada», balbuceó, pero su voz temblaba, y eso solo aumentó la sensación de que había mucha más verdad oculta de lo que Sofía podía imaginar. La sala estaba unida en un caos de pánico, y las miradas cruzaban como balas. El hombre de la capucha avanzó lentamente hacia Sofía, su mirada profunda y oscura. «La preparación ha terminado, es hora de que descubras quién realmente eres». Sofía dio un paso atrás, pero el hombre se acercó aún más. «Y tú tienes un papel que desempeñar, uno en el que no puedes negarte». Sacó un pequeño dispositivo y lo activó. Una pantalla se iluminó, proyectando imágenes en la pared. Sofía sintió que su corazón se detenía. Ahí estaban las imágenes de su vida. Sus primeros pasos, su cumpleaños, risas en la casa de su abuela, pero también sombras. Sombras que se acercaban, figuras familiares que nunca había visto de esa manera. Ella, en un rincón, miraba a Rubén y a Isabel, y su rostro se distorsionaba con algo entre la alegría y el dolor. «¿Qué es esto?», gritó, sintiéndose débil, como si el aire hubiese sido robado de sus pulmones. «Eres más que una niña, Sofía. Eres el legado de unos secretos que hemos protegido por años», continuó el hombre, «y ahora es el momento que el mundo lo sepa. Tu historia es el hilo que puede desenredar todo». De repente, un sonido aterrador estalló a sus espaldas. La explosión resonó, iluminando la sala con destellos de luz brillante y humo que cubría el aire. La multitud gritó y las personas trataban de escapar, pero el caos había comenzado a desbordarse. Sofía sintió el pánico crecer dentro de ella, el miedo se convirtió en consuelo. Al recordar el dibujo de la puerta abierta, la posibilidad brillaba, pero justo cuando pensó que podría escapar, el hombre de la capucha se giró hacia ella y sonrió. «No puedes escapar de tu destino, y Rubén tampoco podrá protegerte». «Sofía, corre», gritó el doctor Martínez, mientras varios hombres se abalanzaban para bloquear el camino. Pero el momento se congeló. Con el corazón latiendo como un tambor, Sofía escuchó una voz familiar entre el estruendo que la llamaba, esa voz que nunca pensó volver a escuchar. «Sofía, aquí estoy». De un lado apareció una figura conocida, su madre Clara, pero su rostro, ahora lleno de cicatrices y con una mirada intensa, le hizo tambalearse. «Tu vida no es lo que crees, escúchame», gritó su madre. Mientras intentaba acercarse, pero los hombres comenzaron a rodearla, Sofía se detuvo. La revelación la golpeó como una ola. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué su madre estaba ahí, en medio de tanto peligro? Todo lo que sabía se tambaleaba. La esperanza y el horror se entrelazaron en su mente. Solo una pregunta quedó girando en su interior. ¿Quién era realmente Sofía? Con la figura de su madre acercándose entre las sombras y el silencio, gritando alrededor de ella, la comprensión de su propia existencia se convirtió en una bomba de tiempo a punto de estallar. ¿Podría enfrentar todo esto? ¿Y qué verdad se ocultaba detrás de los secretos familiares? La historia apenas comenzaba. Sofía sentía que el aire se le escapaba, el sonido del llanto del bebé resonaba en sus oídos como un eco agonizante. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz suave, temblando entre el miedo y la necesidad de respuestas. Aquellos hombres la rodeaban, sus intenciones eran tan opacas como la sombra que los seguía. En ese momento de incertidumbre, la sala pareció detenerse. «Lo que has guardado tiene consecuencias», repitió uno de los hombres, mientras su mano temblaba un poco, sosteniendo un dispositivo brillante que emitía un resplandor inquietante. «Eres más importante de lo que crees». Y cuando esas palabras colisionaron con la realidad, la puerta del hospital estalló de un golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió, cada uno con una presencia que exigía respeto. Sofía se congeló, el corazón le dio un vuelco. El doctor Martínez dio
Un paso adelante, pero fue rápidamente detenido por el hombre más alto, que con una mirada fría lo paralizó. «Apártate, no te metas en esto». El caos se apoderó de la sala, gritos y llantos resonaban en todas direcciones. Sofía podía sentir cómo las murallas de su mundo empezaban a derrumbarse. El hombre de la capucha miró fijamente a Rubén y le dijo: «Tú has fallado en tu misión, ella es nuestra. ¿Qué quieren de mí?», preguntó Sofía, buscando en los ojos de Rubén algún destello de protección. Pero su mirada vacía la desarmó. «No me dejes sola», rogó, sintiendo que la desesperación le invadía el pecho. Rubén se encogió más pequeño ante la presión. «No sé de qué hablan». «No sé nada», balbuceó, pero su voz temblaba, y eso solo aumentó la sensación de que había mucha más verdad oculta de lo que Sofía podía imaginar. La sala estaba unida en un caos de pánico y las miradas cruzaban como balas. El hombre de la capucha avanzó lentamente hacia Sofía, su mirada profunda y oscura. «La preparación ha terminado, es hora de que descubras quién realmente eres». Sofía dio un paso atrás, pero el hombre se acercó aún más. «Y tú tienes un papel que desempeñar, uno en el que no puedes negarte». Sacó un pequeño dispositivo y lo activó, proyectando imágenes en la pared. Sofía sintió que su corazón se detenía. Ahí estaban las imágenes de su vida, sus primeros pasos, su cumpleaños, risas en la casa de su abuela, pero también sombras que se acercaban, figuras familiares que nunca había visto de esa manera. Ella, en un rincón, miraba a Rubén y a Isabel, su rostro distorsionado entre la alegría y el dolor. «¿Qué es esto?», gritó, sintiéndose débil, como si el aire hubiese sido robado de sus pulmones. «Eres más que una niña, Sofía. Eres el legado de unos secretos que hemos protegido por años», continuó el hombre. «Y ahora es el momento que el mundo lo sepa. Tu historia es el hilo que puede desenredar todo». De repente, una explosión resonó a sus espaldas. La sala se iluminó con destellos de luz y humo que llenaba el aire. La multitud gritó y las personas trataban de escapar, pero el caos había comenzado a desbordarse. Sofía sintió el pánico crecer dentro de ella. El miedo se convirtió en consuelo al recordar el dibujo de la puerta abierta. La posibilidad brillaba, pero justo cuando pensó que podría escapar, el hombre de la capucha se giró hacia ella y sonrió. «No puedes escapar de tu destino, y Rubén tampoco podrá protegerte». «Sofía, corre», gritó el doctor Martínez, mientras varios hombres se abalanzaban para bloquear el camino, pero el momento se congeló. Con el corazón latiendo como un tambor, Sofía escuchó una voz familiar entre el estruendo que la llamaba, esa voz que nunca pensó volver a escuchar. «Sofía, aquí estoy». De un lado apareció una figura conocida, su madre Clara, pero su rostro ahora lleno de cicatrices. Y con una mirada intensa le hizo tambalearse. «Tu vida no es lo que crees, escúchame», gritó su madre mientras intentaba acercarse, pero los hombres comenzaron a rodearla. Sofía se detuvo. La revelación la golpeó como una ola. «¿Por qué estás aquí?», preguntó temblando. «Pensé que te había perdido». «No, te he estado buscando, el tiempo se nos acaba, no puedes quedarte aquí». Clara gritó, su desesperación era palpable. Sofía sintió una conexión instantánea, pero las preguntas la ahogaban. «¿Cómo puedes ser parte de esto?», preguntó Sofía, el dolor retumbando en su pecho. «¿Qué es todo esto?». Clara miró a Rubén y la rabia brilló en sus ojos. «Él sabe más de lo que dice. Sofía, tienes que confiar en mí, no todo es lo que parece». Un estruendo sacudió la sala y una ráfaga de humo les cortó la vista. De repente, el hombre de la capucha fue atacado por dos de los recién llegados. La lucha estalló y los gritos aumentaron de intensidad, pero en medio del caos un balazo sonó y el tiempo pareció detenerse. El disparo alcanzó a Clara, que cayó de rodillas. «Mamá», gritó Sofía, su voz desgarradora. Sofía corrió hacia ella, pero un hombre la bloqueó con firmeza. Sofía miró a su madre en el suelo y el terror llenó su corazón. «¿Qué has hecho?», gritó Rubén con horror, su rostro descompuesto. «Esto no es lo que pensabas», dijo el hombre de la capucha, con una sonrisa perturbadora. Ella sabía demasiado y ahora. «Tú también, la verdad significa que algunos deben caer». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. La vida que conocía, los secretos de su familia, se transformaron en una tormenta de dolor y confusión. Su madre yacía herida, y Clara, mientras sus ojos reflejaban desesperación, le susurró: «Recuerda, Sofía, el legado no acaba aquí». Las luces parpadearon, las sirenas a lo lejos. Y con el eco de la explosión resonando aún en su mente, Sofía supo que todo había cambiado. Ahora, en medio de la confusión y la violencia, la verdad la acechaba. Estaría lista para enfrentarse a todo lo que había sido ocultado. ¿Qué debía ahora hacer con esta nueva realidad? Sin una respuesta clara, el caos la rodeaba y el futuro se tornó incierto, más oscuro que nunca.
¿Esa sombra de su madre sería también su camino? Sofía sintió que su corazón se detenía por un instante, el ruido a su alrededor se convirtió en un eco distante. El dolor en su pecho era insoportable y su mente giraba con una confusión abrumadora. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?». La voz salió de ella como un susurro. «Sofía, escúchame». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, intentó acercarse, pero los hombres armados la mantenían a raya. «No es seguro aquí. Tienes que venir conmigo», pero algo en la expresión de Rubén cambió, un miedo palpable, como si finalmente se le caía la máscara. No puedes confiar en ella», dijo, su voz temblando. «Ella es la razón». «¿La razón de qué?», Sofía gritó, su voz resonando en la sala. Las palabras de Rubén golpeaban como un martillo en su mente, creando una confusión aún mayor. Sin previo aviso, un estruendo sacudió el hospital. La ventana estalló en 1000 pedazos, andamios del cuarto volaron en un torbellino de cristales y polvo. Una figura encapuchada se deslizó por la apertura y en un segundo se encontraba de pie frente a todos, armada. «Nadie se mueve». Los hombres armados se pusieron en alerta, pero el caos ya se había desatado. Sofía sintió como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. La figura encapuchada apuntó a Clara. «Tú no te muevas. Y tú, Rubén, ven aquí», ordenó con una voz profunda y grave. Rubén, ahora vulnerado, se acercó por instinto. «No sabes lo que estás haciendo», le dijo a la figura. Pero, antes de que pudiera protestar más, la figura se giró hacia Sofía. «Eres la clave, Sofía», dijo, su voz resonando con una mezcla de autoridad y urgencia. «Lo que reveles cambiará todo». «¿Cambiar todo?». Sofía, temblando, sintió un nudo en la garganta. «¿Qué estás diciendo?». El hombre encapuchado hizo un gesto hacia el dispositivo que había estado sosteniendo. «Lo que llevas dentro de ti es más poderoso de lo que imaginas. Tu madre y Rubén han estado jugando un juego peligroso y es hora que comprendas tu papel en él. No eres solo una víctima, eres parte de una historia que va mucho más allá de ti». «El doctor». Martínez trató de acercarse, ansioso por proteger a Sofía. «Esto no tiene sentido. ¿Quién crees que eres para decirle eso?». «Silencio», respondió el encapuchado, y su mirada fría se fijó en el doctor. «No es tu momento. La verdad no solo es para ti, la conoces, la has estado guardando». Los murmullos entre la multitud se intensificaron y en un giro rápido Rubén dio un paso adelante. «No, no es verdad, no le digas eso a ella», gritó, su rostro distorsionado de pánico. «No puedes saberlo». Pero era demasiado tarde. La figura encapuchada giró su mirada hacia Sofía y le dijo: «Lo que Rubén teme es que tú eres su hija, no solo su hijastra, él es tu verdadero padre». Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Todos quedaron en silencio. Cada mirada se centró en Rubén, quien se quedó paralizado, los ojos desorbitados. «No, no puede ser», murmuró. «Eso es lo que he venido a decirte, Sofía», continuó la figura, su voz intensa y firme. «Toda tu vida ha sido una mentira. La familia que te conocen no es lo que parece». Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el aire se volvió denso y la confusión se transformó en terror. «Papá, ¿cómo es posible?». Las palabras se escaparon de su boca, temblando. «No eres una víctima, eres su heredera», reiteró la figura. «Y el poder que llevas dentro es lo que los demás han querido mantener oculto». Los gritos comenzaron a estallar a su alrededor. «¡Que nadie se mueva!», gritó el encapuchado a medida que las puertas del hospital se convirtieron en un hervidero de caos. Clara cayó de rodillas, sus ojos llenos de horror. Sofía miró a Rubén, cada fragmento de su existencia desmoronándose. Ese giro inesperado la dejó en estado de shock. Su vida entera era un rompecabezas y todas las piezas encajaban de formas que jamás habría imaginado. En medio del caos, se dio cuenta de que el verdadero desafío acababa de comenzar. El encapuchado dio un paso hacia ella, acercándose, la verdad brillando en sus ojos. «Solo tú puedes decidir el futuro, Sofía. ¿Qué camino tomarás ahora?». La pregunta quedó flotando en el aire entre el caos. ¿Y la revelación? Sofía podía sentir el peso de 1000 decisiones en sus hombros, mientras la oscuridad la envolvía y su corazón late a 1000 por hora, preparándose para lo que vendría. Sofía sintió que el aire se le escapaba, cada palabra del encapuchado atravesando su mente como un río tumultuoso. La verdad que estaba revelando la dejaba tambaleándose. «Soy la hija de Rubén». «¿Cómo es posible? Lo que importa no es solo quién eres, sino lo que significas». La tensión en la sala se hacía palpable. Rubén miró al encapuchado con ojos desorbitados. «Cierra la boca. No le digas eso, no tienes idea de lo que estás diciendo». Sus palabras salieron de él como un grito ahogado, pero la confusión ya se había arraigado en Sofía. El encapuchado se acercó un paso más, cada movimiento calculado, lleno de una oscura autoridad. «Eres un símbolo, Sofía, un legado, y el tiempo se ha agotado. Necesitamos que entiendas que tienes un papel que desempeñar».
El caos que reinaba en la sala de hospital se intensificó. Sofía sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Miró a su madre, Clara, suplicando silenciosamente por respuestas. Pero Clara estaba en el suelo, acurrucada, con una expresión que parecía haber atravesado un universo de dolor. No, Sofía, escucha, esto es más complicado de lo que imaginas. Entonces, el sonido de una sirena rompió el aire, resonando como una advertencia. La puerta del hospital se abrió de golpe y un grupo de oficiales de policía entró rápidamente. Sin embargo, no estaban ahí para ayudar. Las miradas aéreas de estos hombres iluminaban la tensión con un peligro inminente. Uno de ellos, un oficial alto con un rostro severo, apuntó a Rubén. «Estás arrestado, Rubén Cordero, por múltiples cargos». «¿Qué? No puede ser», gritó Rubén, el pánico invadiendo su voz. «No soy un criminal, esto es un error». Pero el encapuchado rió en voz baja, como si todo esto fuera parte de un elaborado plan. «Eres más que un criminal, Rubén. Yo sabía que vendrías aquí. Sabía que tus miedos serían tus propios verdugos». Mientras las tensiones se intensificaban, Sofía percibió que todo lo que conocía empezaba a desmoronarse. El encapuchado se volvió hacia ella y dijo en un tono suave pero firme: «Hoy es el día en que tu vida cambia para siempre». Pero durante un instante la sala se congeló, todos los ojos se centraron en Sofía. El instinto le decía que necesitaba huir, pero el mismo miedo la mantenía en su lugar. «¿Pero qué?», preguntó, sabiendo que lo que venía no era bueno. «Hoy también se revelará la razón detrás de su existencia», continuó el encapuchado, mientras una sombra oscura cruzó su rostro. «No solo eres hija de Rubén, sino que eres parte de algo más grande, más también eres la última conexión de una red de secretos que involucra a tu madre y a muchas personas más». El caos ya no era solo ruido, los gritos adquirieron un nuevo sentido. En un parpadeo, un sonido retumbante llenó el aire. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir cuando la puerta de emergencia se hizo añicos en una explosión inesperada. Las luces parpadearon y gritó un hombre con chaqueta de cuero, cayendo al suelo. «¡Todos al suelo!». Desconcertada, Sofía vio a su madre cerrar los ojos, un grito de terror apagado aún resonando en sus labios. «Madre», Clara, desplomándose, reveló en la confusión su tono de voz un secreto que nunca había sido concebible. «Sofía, yo no soy tu madre. Eres la hija de alguien, pero no de mí». Las palabras flotaron en el aire, iguales a balas disparadas en un campo de batalla. Sofía sintió el suelo moverse bajo sus pies mientras todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. No, esto no podía estar sucediendo. Su madre no era su verdadera madre. Rubén, quien había estado a la sombra, se quedó petrificado. «¿Qué?», murmuró, su rostro cubierto de terror, como si acabara de descubrir algo mucho más profundo de lo que su mente podía manejar. «Esto no debe suceder», dijo el encapuchado, levantando el dispositivo y apuntando hacia Sofía. «El ciclo debe romperse. Ella es la única que puede hacerlo, y ahora tú serás parte de ello». Mientras el caos y los gritos aumentaban, Sofía se enfrentó a la realidad. Todo lo que creía se había ido a pique. El futuro que pensaba tener se desvanecía y la amarga verdad la abría en canal, rodeado de secretos, mentiras, y con el peso del mundo sobre sus hombros, quedó colgando entre su pasado y un futuro aterrador que apenas comenzaba. La historia de Sofía había sido un laberinto de sombras y dolor, y ahora, frente a sus ojos, se abría otro oscuro camino que prometía ser mucho más complicado y aterrador de lo que jamás habría imaginado. ¿Quién era realmente Sofía y a quién debería realmente llamar madre? Con el eco de las explosiones aún resonando en su mente, tomó una decisión. En medio del terror, su determinación sería su única arma. Sofía sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos mientras las palabras del encapuchado penetraban en su mente como agujas. «No soy solo una víctima, soy parte de algo más grande». El caos seguía a su alrededor, pero su mundo se sentía detenido. Su madre, la mujer que había creído conocer, ahora parecía una extraña. La verdad la aplastaba. «Mamá, por favor, dímelo. ¿Eres mi madre o no?», gritó, su voz rompiéndose, cada sílaba cargada de desesperación. Clara levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron. «Sofía, no soy quien crees, pero eso no significa que no te quiera. Lo que importa ahora es que está en peligro todo lo que hemos guardado». La verdad se deslizaba entre ellos, como un río tambaleante. El grupo armado comenzó a desestabilizarse, un caos de murmullos estallando por el salón del hospital. El encapuchado se volvió hacia Rubén, quien estaba temblando. «Es tu última oportunidad. Si no la proteges, perderás todo. No pienso perder a Sofía», gritó, aunque sus palabras sonaban más como una súplica que una amenaza. Sofía miró a Rubén y por un momento pudo ver en su mirada una chispa de humanidad.
¿Me vas a ayudar, papá? Las palabras salieron de sus labios sin pensar, incluso cuando la confusión giraba dentro de ella. Rubén tragó saliva, un instante de vacilación. Te prometo que lo intentaré, Sofía, no estoy listo para perderte. El encapuchado suspiró como si cada segundo que pasaba lo estuviera acercando a su objetivo. No hay tiempo, la verdad viene a reclamar lo que le pertenece. Sé fuerte, Sofía, esta es tu batalla. Justo en ese momento una explosión resonó en el pasillo, interrumpiendo su conversación. La sala se llenó de polvo y gritos, y el caos se desató. Sofía sintió una fuerza invencible empujándola hacia adelante. Tenía que moverse no solo por ella, sino por todos los que amaba. Sofía, ven aquí, la llamó Clara, sus ojos reflejaban miedo, pero también amor. La imagen de su madre desvaneciéndose entre la locura la llenó de pánico. Con el corazón latiendo, giró hacia Clara y corrió hacia ella, aferrándose a su mano. No voy a dejar que esto termine así. Juntas fueron hacia la salida, donde un grupo de oficiales armados intentaban controlar la situación. Los gritos se mezclaban con las sirenas, creando una sinfonía de caos. Sin embargo, en ese torbellino, Sofía sintió que su determinación crecía. Es hora de dar un paso adelante, dijo mirando a Rubén, quien ahora parecía un tanto perdido. No hay más secretos. Es el momento de enfrentarlo todo. Al salir del hospital, el aire fresco las golpeó como una ola. La luz del sol iluminaba el caos, pero también la posibilidad de una nueva vida. Sofía sintió un destello de esperanza encenderse dentro de ella. Tenía la opción de ser más que solo una víctima. Podía romper con el pasado. Nos van a seguir, tendrás que estar lista, dijo Clara con voz firme y Sofía asintió. Sí, estoy lista, no dejaré que controlen mi vida. Mientras se alejaban, Sofía sabía que aún quedaba una batalla por luchar. El caos no había terminado. Pero ella llevaba consigo la fuerza de su verdad, y la certeza de que, sin importar lo que hubiera pasado, ahora tenía el poder de decidir. Asterisco, asterisco, pero antes de cerrar este capítulo, necesito que me escuchen atentamente. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Cada suscripción es una parte vital de esta comunidad. Aplasta el botón de like ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y no olvides inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. ¿Qué crees que pasará después? Compártelo. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace, porque tú, como verdadero fan, comprendes la importancia de apoyar al canal. No esperes ni un segundo más. Hazlo ahora, asterisco, asterisco.